Hola a todos, soy el traductor oficial de Spanishit. En esta ocasión voy a traducir a la página de Licamense Católico. Primeramente, doy gracias a Dios por permitirme realizar este video. Historias y leyendas. A través de los años, se han contado historias como si fuesen ciertas, pero en realidad son leyendas o cuentos fantasiosos. Y aún en estos tiempos, siguen contando cuentos fantasiosos, y mucha gente cree que son la pura verdad. Pero lo que en realidad me preocupa, es que alguien cuente, o repita leyendas, y que afirme sean historias verdaderas. Y lo más peor, que esas leyendas vayan en contra de la Iglesia, la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida por ella. Por el amor que nuestro Señor Jesucristo nos pidió tener unos a otros. Les pido por favor, que ustedes también busquen en fuentes confiables, de alguna enciclopedia, donde se pueda verificar lo que encuentren, y compartan por favor. Y no se olviden, que todo sea con amor y honestidad. Pues bien, voy a tratar de buscar lo que afirman en estos videos, para comprobar si es verdad o mentira. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? Primeramente, veamos qué fue lo que los apóstoles entendieron por iglesia. Hechos 20:28, el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Primera de Corintios 12:28, así los puso Dios en la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, y luego los que hacen milagros. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia. Primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Ahora veamos cómo los cristianos de hoy creemos acerca de la iglesia. Los católicos creemos que la iglesia fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, y que dejó a Pedro como pastor de todo el rebaño. Y que por imposición de manos, nombraron a San Lino, obispo de Roma, y fue el sucesor de Pedro. Andrés en Constantinopla, sucesor, Estacio. Santiago en Jerusalén, sucesor, Simeón. Pedro y Pablo en Antioquía, sucesor, Evodio. San Marcos en Alejandría, sucesor, Aniano. Todos juntos conformaban una sola iglesia, y la prueba es que se reunían en los concilios, para discutir problemas doctrinales, que surgían dentro de la iglesia. Y respetaban la primacía del Papa de Roma. Y en segundo, al arzobispo de Constantinopla. Hasta que en el año 1054, ya no quisieron respetar la supremacía del Papa de Roma, y se separaron. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros creemos en la supremacía que viene desde el apóstol Pedro.
y así, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, en el cargo de Pedro, el Papa Francisco, en el de Andrés, Bartolomé I, en el de Santiago, Teófilo III, Pedro y Pablo, Juan X, y en el de San Marcos, Teodoro II. Y en esta iglesia siempre han existido los obispos, los presbíteros, los que hoy los llamamos sacerdotes, los diáconos, y los creyentes, todos juntos conformamos la iglesia. Y en esta iglesia, hay trigo y cizaña, pues tenemos muy claro, que la salvación es personal, y no en grupo. En las otras denominaciones, también creen que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y quizás vean, algunos apóstoles que son más mencionados, y con algunos dones más relevantes, pero a ninguno lo ven, como jefe de los demás. En algunas denominaciones, son sinceros, y aceptan que su denominación no existía en los años 1500. Y para justificar sus ideales, ellos afirman que la iglesia es todo aquel que confiesa y reciba a Jesucristo como su único Salvador. Se les respeta, pero eso no fue lo que los apóstoles predicaron. Ellos tienen ministros, pastores, y todos los creyentes, y así conforman la iglesia. Son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. He aquí la razón del por qué tantas denominaciones. Pues si yo soy la iglesia, y no me gusta lo que el pastor dice o hace, yo misma seré la pastora de mi congregación. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son partes de esa iglesia verdadera. Puede que, por ejemplo, haya 1000 iglesias y que cada una de ellas tenga un nombre legal distinto. Sin embargo, en cada una de ellas, si están predicando la doctrina verdadera, hay un grupo de cristianos en cada una de ellas que realmente han nacido de nuevo. Hubiese sido bueno que diera citas bíblicas, donde apoye lo que dice, que la iglesia es espiritual, y que habrá muchas iglesias. Y también hay otras iglesias que enseñan doctrinas falsas que alejan a la gente de la salvación y que por lo tanto son sectas. Fíjese en cuáles son las doctrinas que enseña tal congregación. Lo que dijo Jesús y lo que dicen ellos. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Jesús no fundó jamás nada. Estableció no una iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta autoridad Dios se la dio a la iglesia, a su iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Fortalece a tus hermanos. Dios nunca dejó ni siquiera a Pedro. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Para nada fue papa de la Iglesia Católica Romana. Esto es mi cuerpo. Y que cuando la persona toma la hostia, está recibiendo a Jesucristo. Se lo recibe el domingo, se le sale de lunes a sábado y se le vuelve a meter el domingo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La confesión debe de ser, dice, a Dios. La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Porque ninguna iglesia posee toda la verdad. Según los católicos, que la iglesia católica está desde el tiempo de Jesús, desde la iglesia primitiva. No es que solo los católicos lo digan, la historia así lo muestra, y usted mismo lo puede comprobar. La historia de la Iglesia Católica comienza con el ministerio público de Jesucristo. Sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús, y el obispo de Roma, también conocido como el Papa. Los obispos comenzaron a congregarse en los sínodos regionales para resolver cuestiones doctrinales. Y que Pedro fue el primer papa. Cada cristiano que moría a manos de Nerón se convertía en mártir. El más poderoso de ellos fue Pedro, el apóstol, el primer obispo de Roma. En estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia original que fundó Cristo.
Esta afirmación tiene que tener bases históricas, de alguna enciclopedia, ya que de lo contrario, imagínese usted el día que estemos frente a nuestro Señor, y que en verdad, la Iglesia Católica es la que fundó nuestro Señor. ¿Cómo vas a justificar esta afirmación? Afirmaciones que para mi entender, son muy delicadas, pues se pone en riesgo la salvación. Ejemplos. Los ateos afirman que no existe Dios, viendo tantas pruebas en la naturaleza, y en todo el universo. ¿Será que una explosión pudo hacer parejas de machos y hembras para que se siguieran reproduciendo? Los testigos de Jehová afirman que Jesucristo no es Dios, viendo que la Biblia muestra en muchos pasajes que apoyan esto. Los cristianos separados afirman que la Iglesia Católica no la fundó Jesucristo, viendo la evidencia histórica. La historia, que cualquier persona puede verificar en cualquier enciclopedia. San Pedro, primer obispo de Roma. San Lino, segundo obispo de Roma. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Y los escritos de los primeros obispos también lo apoyan. Por las tumbas de los primeros cristianos y de los primeros obispos que aún conservan las primeras iglesias. Y otra prueba es que la Iglesia Católica se encargó de juntar todos los escritos de los apóstoles que se encontraban en distintos lugares. Y finalmente, en el año 382, el Papa Dámaso I instituyó el canon bíblico. Año 325, hicieron un concilio y se reunieron más de 300 obispos, entre ellos, 2 representantes del Papa Silvestre, y se procedió a dictar un credo. El año 381, fue necesario otro concilio, el Papa Dámaso también envió legados credo niceno-constantinopolitano, versión original. A este credo, se le agregó un texto, muy importante para confirmar, que es una sola iglesia, católica y apostólica. Uno de los más populares es San Sebastián. Las catacumbas se llenaron de mártires y santos. La Basílica de San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo. Por eso recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Ya en el año 1054, el Papa León IX, cansado de la desobediencia del patriarca Miguel Celulario, lo manda a excomulgar. 1517. Martín Lutero. La Biblia debe interpretarse, según Lutero, como le parezca bien a cada uno. Es la doctrina del libre examen, que será el germen de la posterior división de los protestantes en un sinnúmero de iglesias y sectas. Martín Lutero priva a sus seguidores de la gracia, es decir, la ayuda divina que producen los sacramentos. De los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, Lutero solo reconoce 2. El bautismo, que según él solo disimula el pecado original, y la Eucaristía. No entiende que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. La verdad es lo que tiene bases, historial en enciclopédicas o en bibliotecas. Estudia en fuentes confiables. No es la iglesia original que fundó Cristo. Así que antes de afirmar cualquier objeción de esta clase, estudiemos con un corazón humilde, y pidamos al Espíritu Santo, que nos ayude a discernir lo que es verdad, y lo que es mentira. La iglesia católica es una apostasía de la iglesia primitiva que después se comenzó a corromper cientos de años atrás, cuando la iglesia verdadera comenzó a contaminarse con las falsas doctrinas y llegó al máximo de la perversión cuando la iglesia se juntó con la política por orden del emperador Constantino, y desde ahí en adelante comenzó a crecer la secta de los católicos. Para poder creer esta historia o leyenda, es necesario que muestre pruebas de un escrito antiguo, de algún cristiano primitivo de aquellos tiempos, que avalen lo que dice este señor, o de alguna enciclopedia reconocida.
Y además, ¿dónde quedó la promesa de Jesucristo? Las puertas del infierno no tendrán fuerza contra ella. Y además hicieron del evangelio un gobierno político y violento donde obligaban a la gente a hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños de otras religiones, los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Esa es la iglesia católica, estimado amigo, una religión que nació de la iglesia primitiva, pero que se pervirtió y se contaminó con el mundo, la política y la idolatría. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo, y muchos de ellos de hecho fueron perseguidos y asesinados por la iglesia católica. En verdad me gustaría saber en cuál enciclopedia puedo encontrar eso de que los católicos mataban a los cristianos. Por favor síganme, y ustedes también busquen la persecución de los cristianos. Veamos lo que dice Wikipedia. La persecución de Decio arrojó numerosos eremitas a los bosques. Entre sus mártires se encuentra el Papa San Fabián y Santa Águeda. Ahora la persecución de Valeriano. Entre los ejecutados por Valeriano se encuentran San Cipriano, obispo de Cartago, y Sixto II, obispo de Roma. Entre otras cosas que dice, es que, sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo. Busquemos ese grupo de cristianos que no se dejaron influenciar y se separaron de los católicos. La iglesia de los primeros 7 concilios ecuménicos se conoce frecuentemente como la Gran Iglesia, porque la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales estaban en plena comunión. Iglesias orientales se separaron tras el concilio de Calcedonia por diferencias cristológicas. La Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia católica en 1054 por diferencias acerca de la autoridad del Papa. El protestantismo, aunque es en realidad un conjunto de denominaciones, aparece por primera vez durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Esto es lo único que pude encontrar, y el remanente que se separó de los católicos no salen. ¿Habrá pruebas de algún escrito de esos cristianos que se separaron, o alguna prueba verídica de algún lugar que usaban como iglesia, algún nombre de un cristiano que no haya sido católico o haya sido ortodoxo? Y muchos de ellos de hecho fueron perseguidos y asesinados por la iglesia católica. Los cristianos que murieron como mártires de hecho bajo el yugo de los romanos no eran católicos, eran cristianos verdaderos. Sigue empeñado en separar católicos y cristianos, pero realmente yo no encuentro esta separación. Lo único que encuentro es que las obras públicas de Nerón se contaba, persiguió a los cristianos. Esta sería una de las razones que habrán llevado a cristianos como Pedro o Pablo a la muerte en Roma. De lo que hablan escritores cristianos de los primeros siglos como Clemente I. ¿Y quién es Clemente I? Fue papa de la Iglesia Católica. Y a muchos de estos mártires los reconocen como santos en la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, Policarpo, obispo de Esmirna. La iconografía cristiana evoca muchos de aquellos ejemplos heroicos como el de Santa Catalina, el Papa Sixto II o San Lorenzo. Uno de los más populares es San Sebastián. Las catacumbas se llenaron de mártires y santos. Martín Lutero no fue el primero que se rebeló en contra del gobierno católico, sino que en su tiempo y mucho antes de él también habían cristianos que se habían estado alzando su voz y enseñando que la salvación era por fe y no por las obras que exigía el catolicismo. La iglesia cristiana, protestante o evangélica como la conocen hoy, no nació con Martín Lutero, sino que es aquel pequeño grupo de cristianos que no se dejaron influenciar. En donde se apoya para decir que los evangélicos existían antes de Martín Lutero. ¿Acaso habrá algún nombre de algún pastor evangélico o un libro escrito por algún evangélico de esos tiempos? Busquemos qué dice la historia acerca de los evangélicos. Clasificación: cristianismo, protestantismo. Orientación: evangélica protestante. Origen: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido.
fundadores: Charles Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards. Estos son los fundadores que muestra la historia. También sabemos que la Iglesia Católica no es la verdadera, porque sus frutos y doctrinas no se parecen en nada a la Iglesia primitiva. ¿Quién cumple el Evangelio de Jesucristo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo convenio de mi sangre, que por vosotros se derrama. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Los apóstoles convocaron a 7 para ordenar los diáconos. Orando les impusieron las manos, y así, ininterrumpidamente, hasta los nuevos apóstoles de hoy, llamados obispos. Y ellos, por imposición de manos, ordenan a los nuevos presbíteros, que hoy los llamamos sacerdotes. La Iglesia Católica cobraba dinero para que el sacerdote católico perdonara al pecador. Esta es la primera vez que escucho esto. La Iglesia Católica enseña que hay que tener un rosario de María en el bolsillo para que éste te guarde. Incluso algunos enseñan que es necesario para que seas salvo. Da tristeza ver cómo aman la mentira. Es increíble escuchar con qué serenidad miente al decir que la Iglesia Católica enseña eso. Mucho cuidado con decir mentiras, porque un mentiroso jamás podrá estar delante de Dios. Y escúchame bien algo, hermano. Ustedes que saben que están haciendo mentiras, que han compartido un chisme, un cuento, nunca te atrevas a venir a la iglesia a decir: Señor, ¿por qué no me escuchas? Ya sabes la respuesta, porque eres un mentiroso y ni Dios te cree las palabras que salen de tu boca. Me resulta muy difícil de entender cómo seguidores de nuestro Señor, que dicen amar la verdad, se atrevan a decir tantas mentiras. Quizás esto sea como cuando un niño ve fumar a su papá y piensa: si él lo hace, eso quiere decir que fumar no es malo. Así también, quizás ellos dirán: si este libro, esta página, este video o este pastor lo dicen, aunque no estoy seguro de que sea verdad, pues a lo mejor eso no es malo. Y si ellos lo dicen, pues yo también lo digo. La historia dice que el fundador de la Iglesia Católica es el emperador Constantino. Para ellos, mentir no es pecado, y mucho menos que esto implique perder la salvación. Porque un mentiroso jamás podrá estar delante de Dios. La Iglesia Católica nace con Constantino. La Iglesia Católica se fundó cuando comenzó a reinar Constantino, el emperador de Roma. He aquí el problema, pues ahora, miles de seguidores de estos canales lo repiten y aseguran que es verdad. Cientos de comentarios repitiendo que Constantino fundó la Iglesia Católica. Y así se justifican no pertenecer a la Iglesia Católica, al fin y al cabo, no es la de Jesucristo. Para los que afirman que Constantino fundó la Iglesia Católica y que fue el primer papa, me gustaría que contesten 3 preguntas. La primera sería: ¿en cuál enciclopedia lo dice? La segunda: ¿quién fue el segundo papa? Y la tercera sería: ¿en qué año los católicos dejaron de reconocer a Constantino como su fundador? Les ruego que si alguien contesta, por favor que lo haga con pruebas de alguna enciclopedia o algún escrito antiguo. Que no sean simples opiniones. Seamos humildes de corazón. Amemos la verdad y no a la mentira. Una buena respuesta sería: en la primer pregunta.
Si usted busca en Wikipedia, la información de Constantino le muestra que fue el fundador de la Iglesia Católica. Bueno, no lo dice, pero si lo dijera, sería mucho más creíble. En la segunda pregunta, el segundo papa fue Flavio Claudio Constantino II. Tampoco lo dice, así que coloquemos ese texto, para usarlo como ejemplo. En la tercera pregunta, a partir del año 1517, gracias al sacerdote Martín Lutero, que se rebeló en contra del Papa romano León X. Muchos católicos hicieron lo mismo y armaron una revuelta como protesta a la obediencia del Papa. La Iglesia Católica se vio obligada a nombrar un nuevo Papa, y para ello nombraron a Adriano VI sucesor de San Pedro. A partir de esta fecha los católicos comenzaron a negar que Constantino fuese su fundador. ¿Todo esto sería suficiente para sustentar lo que dicen? Otra muy buena respuesta sería que Martín Lutero, en uno de sus libros menciona a Constantino como fundador de la Iglesia. O también, los ortodoxos, que también vienen de los apóstoles, afirman que la Iglesia Católica fue corrompida por Constantino, al introducir prácticas paganas al cristianismo, y por esta razón ellos se separaron y rompieron los lazos que los unían. Pero realmente, ninguno de ellos dice nada de eso. Eso quiere decir, que con lo único que cuentan, es con estas páginas anticatólicas. Que de hecho, cualquier persona puede hacer su propia página, e inventar leyendas, dejándose llevar por el maligno al mentir descaradamente. Dios los perdone por tantas mentiras. Solo bastó que hicieran esta leyenda, y la publicaran como verdad, y ahora muchos la consideran, como si fuese una historia verdadera de enciclopedia. Quizás la persona quien la hizo, fue alguien sin temor a Dios. Me da tristeza ver que existan personas que se dicen cristianos, y que hagan estas cosas. Hay muchos canales en YouTube, que son hechos para el entretenimiento, he aquí, uno de ellos. Hace 3 años, esta página publicó esto. Baba Vanga aseguró que el año 2017 sería el peor año en la historia de la humanidad. China se ubicará como la primer superpotencia internacional y todos seremos testigos del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Está a punto de acertar en su predicción más importante: el fin de la raza humana. Y nada de eso pasó, y también publicó esto. Las 5 profecías más escalofriantes del 2018. Número 5. La llegada del anticristo. Donald Trump, el hombre más poderoso de la política actual, le mostrará al mundo que él es el anticristo. La segunda llegada de Cristo. Según diversos profetas, Jesucristo regresará a la tierra el 1 de marzo del 2018. Número 4. El verdadero rostro de Cristo. A pesar de que la imagen del rostro de Jesús lo muestra como un hombre de rostro alargado, barbudo, con cabello largo color castaño, de piel clara y ojos café, un estudio forense ha acabado por completo con este prototipo. Número 3. Jesús fue solo un hombre. Henry Lincoln, autor del Enigma Sagrado, uno de los libros de investigación más reveladores en la historia de la humanidad, asegura que Jesús fue solo un hombre que llevó un mensaje de paz y amor por el mundo, pero que tuvo la vida de un hombre común. El Mesías y María Magdalena vivieron como esposos, se amaban y juntos se encargaron de esparcir la palabra del Señor por el mundo, pero a la muerte de Cristo, ella fue exiliada a Francia, a donde llegó con una pequeña niña en brazos de nombre Sara, quien presumiblemente fue hija de Jesús y es la responsable de que exista descendencia directa de Cristo en el mundo. Creo yo, que ningún cristiano cree eso. Pero cuando publicó esto, muchos sí le creen, simplemente porque dice lo que quieren escuchar. Los 8 secretos más oscuros del Vaticano. Número 8. Los castrati. Eran niños cantantes sometidos a la castración, sino que además los sometían y practicaban orgías con ellos. Los padres debían decir que un cerdo le había arrancado el miembro a su pequeño por accidente, para evitar levantar sospechas y, claro, proteger a los sacerdotes. Número 7. Distribución de pornografía para todo el mundo. Desde la Santa Inquisición hasta la fecha, el Vaticano sigue practicando estos terribles métodos de tortura en contra de aquellos que se atreven a cuestionar o desobedecer sus creencias. Número 4. Sus mafias. Aunque suene increíble, son muy fuertes los rumores de que el Vaticano es actualmente uno de los países en donde más se lava dinero y cometer crímenes a diestra y siniestra sin que nadie los detenga. Número 3. Degenerados.
Durante años, el rumor sobre el satanismo dentro del Vaticano ha estado presente. Se llevan a cabo rituales dedicados a venerar al diablo, acompañados de sacrificios tanto humanos como animales. Yo soy Tavo Betancourt. Hacemos las series más virales de internet. Y lo mismo pasa con History Channel, muchos dicen que sus documentales son la pura verdad, veamos lo que dicen. En el pasado lejano de la Tierra, dentro de nuestros huesos y cerebros, están escondidas las claves de la extraordinaria historia de cómo la Tierra hizo al hombre. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir. Y con ello se irá toda una visión de la vida, toda una visión del mundo. Fundamentalmente, creen que a medida que exploren el universo y vuelvan al Big Bang, llegarán a la pregunta de qué había antes del Big Bang. El universo en sí nació tras una explosión. De ella emergió una energía que se transformó en materia. Cómo la Tierra hizo al hombre. Creo yo que ningún cristiano apoya este documental, pues dice que el hombre viene del Big Bang. Pero aquí en este otro video, como hablan mentiras en contra de la Iglesia Católica, pues aquí sí lo apoyan, y dicen que sí dice la verdad. Y hablando en términos puramente históricos, a más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Aquí surge la primera objeción. Los primeros mártires, como San Esteban, San Marcos, San Ignacio, San Policarpo, San Aniceto, San Cipriano, San Fructuoso, San Sebastián. ¿De qué religión son santos? ¿Y quién conserva las tumbas de todos estos santos mártires? He aquí, en este mismo video, reconoce que en las cartas de San Ignacio ya se usaba la palabra católica. La carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Escuchemos qué más dice. Podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino. Eso ya lo he explicado, y en ninguna enciclopedia encontrarás esa mentira. En ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado papa por Jesús. Cuando no tienen argumentos, inventan falacias como estas, pues nadie dice que Jesucristo mencionó la palabra papa. Nosotros decimos que lo dejó como jefe o encargado de todos sus discípulos, y que lo llamó Kefas, y que sobre esa Kefas edificaría su iglesia, y que le entregó las llaves de los cielos, y que también 3 veces le dijo: apacienta, pastorea mi rebaño. ¿Por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Quizás si esta interrogante viniera de una persona con poco estudio, me resultaría lógica. Pero realmente, me resulta muy difícil de entender cómo una organización especialista en documentales haga esta clase de interrogantes. Bueno, quizás solo pretenda confundir a los creyentes, ya que ellos no creen en la existencia de Dios. Es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir y vuelvan al Big Bang. Pero de cualquier manera, aquí está una breve explicación del por qué está en Roma. La orden que dio nuestro Señor Jesús a sus apóstoles fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por esta gran razón, no se quedaron solo en Jerusalén. Y el gran reto fue evangelizar a Roma, la ciudad más grande en esos tiempos, y ellos sabían que evangelizando a Roma, se extendería la palabra de nuestro Señor por todas las naciones, y con la ayuda de Dios Todopoderoso, lo lograron. Y pues en Roma, murió Kefas, el líder de los apóstoles. Y ahí ocurrió el suceso más grande de la historia de la vida cristiana. La persecución cristiana, la sangre derramada de muchos santos mártires, la conversión al cristianismo del emperador Constantino, y con ello, la libertad de religión.
y la donación de terrenos y del Palacio de Letrán, que convirtieran en la primera basílica cristiana más grande que aún conservan. Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? Esta pregunta, no sé si la haga con toda intención, para confundir a sus seguidores, como para afirmar que por el hecho de que el Vaticano está en Roma, por ende, son los mismos romanos que perseguían a los cristianos. La verdad, no sé si esa sea la intención, pues resulta muy infantil, pues es como decir que el estado de California era de México, y por ende, los habitantes de hoy en día de California son los nativos mexicanos que asesinaban a los blancos americanos. Pues toda persona que estudia en una buena enciclopedia la historia cristiana sabrá que Constantino donó los terrenos y el palacio de Letrán al Papa Silvestre. Esa fue la gran victoria de los cristianos. De ser perseguidos por los romanos, pasaron a ser los dueños de Roma. Gracias a la ayuda de Dios. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. ¿Hasta dónde llegan, solo para justificar no pertenecer a la Iglesia Católica? Me gustaría saber en cuál enciclopedia dice que después del Edicto de Milán sucedió eso. Bueno, probablemente se refiera a los años 1184, cuando surgió la primera Inquisición, ya que hubo varias, incluyendo la protestante. Estas inquisiciones eran instituciones independientes, que en la mentalidad de hoy en día, jamás debieron de existir. Si la leyenda es mejor que la verdad, escribamos la leyenda. La primera respuesta implica comprender que nunca hubo una única y todopoderosa Inquisición, sino más bien instituciones independientes en España, Portugal e Italia. Debemos tener en cuenta el contexto y la mentalidad. Mucha gente creía que la Inquisición era un instrumento necesario y aunque no gustaba demasiado, se aceptaba. El objetivo de la Iglesia era esparcir la salvación, por lo que los inquisidores entregaban a los herejes condenados a las autoridades civiles. La tensión aumentó hasta que una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba en la región del Languedoc en el año 1208. Antes de 1252, la Iglesia prohibía a los inquisidores que utilizaran la tortura en sus investigaciones. Pero tras el asesinato del inquisidor Pedro Mártir en Lombardía a manos de los cátaros, el Papa Inocencio IV abrió la veda y dejó que métodos antiquísimos, en especial la tortura, entraran en la lucha contra la herejía. A petición del inquisidor general Torquemada, en marzo de 1492, el rey Fernando emitió otro edicto de expulsión. Lo que no utilizó muy a menudo, según los historiadores, es lo que la ha hecho tan famosa: la tortura. Los descubrimientos realizados en documentos nunca vistos, así como en los archivos de la Inquisición abiertos por el Vaticano recientemente, han ayudado a desbancar algunos de ellos. Por ejemplo, se ha podido demostrar que algunos recuentos de personas quemadas en la hoguera eran enormemente exagerados. Los enemigos de la Iglesia hablan de la Inquisición católica y se les olvida las inquisiciones de los protestantes. La Inquisición protestante. La quema de brujas. En Europa, los tribunales civiles, a instancia de los protestantes, juzgaron por el mismo delito a 100.000 mujeres. De ellas, 50.000, la mitad, fueron condenadas por brujería, de las cuales solo en Alemania, 25.000 en la Alemania de Lutero, fueron enviadas a la llamada pira purificadora. En Suiza, Calvino fue feroz. Los alemanes hicieron chuza. En Inglaterra, los ingleses con Enrique VIII, bueno, fue terrible la Inquisición de los protestantes. El Bildenstorm, crudamente traducido como tormenta de edificios. Furia iconoclasta.
En el año de 1566, los protestantes finalmente deciden reaccionar ante el fanatismo religioso de Felipe II y empieza el Bindenstorm. Al final de una peregrinación que partió de Hans-Jutta a Steenvoorde, la capilla de St. Laurenslötter se vio empañado por los protestantes. No solo los objetos de culto católico fueron blanco de iconoclastía, varios sacerdotes también perdieron la vida. Durante esta época, las iglesias católicas fueron sistemáticamente despojadas de sus símbolos religiosos, iconografía y reliquias. Los calvinistas creían que la iglesia tenía que ser purificada de las supersticiones papales. El vino eclesiástico era consumido como nada y arrojado en las calles. Las hostias fueron pisoteadas y usadas para alimentar a las aves. Las imágenes de los santos fueron satirizadas y respetadas y quemadas en público. Los calvinistas creían que podían restaurar el verdadero significado de la fe cristiana. Creían que estaban haciendo algo bueno y que estaban limpiando la cara de la iglesia. La Inquisición, poco conocida y jamás documentada, que persiguió, torturó y asesinó a miles de católicos, llevada a cabo por los heresiarcas como Calvino, Lutero y Enrique VIII, que llevaron a cabo la exterminación total de católicos en los países como Alemania, Francia e Inglaterra. Alemania publicó un decreto, la suspensión total del culto católico. Los sacerdotes que se les descubría celebrando la Santa Misa eran ejecutados. Las iglesias y monasterios eran profanadas, destruían todo a su paso, y los ciudadanos tenían por ley y por obligación asistir a sus cultos reformados. El que se negara a hacerlo, en aquel entonces, costaba la vida. ¿De qué se escandalizan los protestantes si su Inquisición fue la que más vidas cobró y la más sanguinaria? ¿Qué ejemplo tan grande nos dan estos mártires católicos? Prefirieron morir antes que renegar de su fe. Nuestra fe debe ser custodiada y defendida por nosotros. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre han existido traiciones. Entonces Satanás entró en Judas y traicionó a Jesús. Malas decisiones. ¿Atacamos con espadas? Tentados. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Quienes lo niegan. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¡No conozco a este hombre de quien habláis! Abandono. Acusamos a Judas de ser un traidor, pero todos lo traicionamos. Todos lo abandonamos. Sabíamos que era el Cristo y aún así lo traicionamos. Seguidores de poca fe. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Confundidos, creyéndose muy sabios. Los que protestan en contra del sucesor de San Pedro porque creen que tiene que ser perfecto. Concupiscencia, que han hecho gran daño a la comunidad y a la iglesia. Malos servidores, creyéndose reyes, y por culpa de estos malos servidores, muchos se han alejado de la iglesia. Pero a pesar de todo esto, la promesa de nuestro Señor Jesucristo no ha fallado. Pues el cargo que tienen estos papas, así como Pedro, no tienen nada que ver con sus errores y pecados. Siempre hubo y habrá pecadores en la iglesia, pero si algún día te apartas del rebaño y quieres volver, Dios es tan misericordioso que así como a la oveja perdida, nos abraza y nos lleva de nuevo a su rebaño. ¡Qué grande es el amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo! Gracias Dios nuestro. Amén.